está bien, oigan. Yo trabajo con salas enormes, de 100 alumnos a veces, así que no hay problema. Oigan, entonces, lo primero que regula es la organización básica del Estado. Me voy a bajar, ¿no? ¿Me puedo bajar? Sí, obvio. Aquí Va a ser caro al pueblo. sí, va a ser el pueblo. Baje al pueblo, no hay problema. Yo soy del pueblo. Oigan, ¿Hagamos algo? ¿Hacemos la mesa? no, tranquilo, gracias. Oigan, Se mueve entre nosotros. regula la organización básica del Estado. ¿Qué significa que regula la organización básica del Estado? Que dice, por ejemplo, de un Estado unitario federal. Esto es parte de la organización. Dice si Chile va a ser una república o va a ser una monarquía. Dice cuáles son los órganos principales que forman parte del Estado. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, etc. Todo eso está en la Constitución. Y además establece nuestros derechos, los derechos fundamentales. El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, ¿cierto? El derecho a reunión, que hoy día es un tema que está tan importante, que está que es tan polémico, ¿no? Todo eso forma parte entonces de lo que está en nuestra Constitución. Por lo tanto, la Constitución es efectivamente una norma jurídica, como las leyes, pero la más importante de todas las leyes. La pregunta que uno se puede hacer, ¿y la Constitución solamente es eso? ¿Solo es una norma jurídica? ¿Es algo más que esto? Nosotros diríamos, por lo menos, que son dos cosas más. En primer lugar, la Constitución debe ser un pacto social. La Constitución debe ser el gran pacto, por ahí algunos de ustedes decían, es la casa de todos. Bueno, es el texto que debiera ser objeto de un pacto, de un acuerdo entre todos y todas, entre todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. No se entiende una Constitución que es impuesta por parte de un grupo de personas. Eso no se entiende desde un punto de vista jurídico, ¿no? Técnico. No debieran existir constituciones impuestas. Las constituciones son acuerdos, son grandes acuerdos donde todas nuestras posiciones están representadas en ellos, ¿no? Entonces la Constitución no solamente es una jurídica, también es un pacto. Y por otra parte, también la Constitución se dice que es un código de valores. Un código de valores. Voy a explicar esto. ¿Todos nosotros tenemos los mismos valores? No tenemos todos los mismos valores, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que interpreto a la gran mayoría de ustedes, yo tengo un valor que es el valor de ser colocolino. Yo creo que eso lo interpreta a la gran mayoría del pueblo chileno. Habrá una minoría que está de otro equipo. Bueno, pero miren, todos tenemos distintos valores, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que todos tenemos distintos valores, probablemente tenemos valores comunes. Hay valores respecto a los cuales todos estamos de acuerdo. Creo que para todos nosotros es importante la vida, que para todos nosotros es importante la igualdad, para todos nosotros es importante la democracia. ¿Dónde están presentes todos esos valores respecto a los cuales estamos todos de acuerdo? En la Constitución. La Constitución debe ser también el espacio donde están representados los valores de todos. ¿Los valores de unos pocos? No. ¿Los valores de una mayoría? Tampoco. Ojalá los valores de todos, respecto a los cuales estamos todos de acuerdo. ¿Me siguen la idea? ¿Por qué? Porque cuando nosotros digamos esta ley es constitucional o es inconstitucional, lo que estamos diciendo es que esa ley va a ser inconstitucional porque está vulnerando los valores comunes. Por eso es tan importante de que en la Constitución estén los valores comunes, ¿ya? Entonces esta es la primera parte, digamos, para explicar un poco qué es una Constitución, ¿ya? Luego, ¿cómo nace la Constitución? ¿Quién dicta la Constitución? Nosotros creo que todos nosotros conocemos los grandes poderes del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿Se acuerdan? Tres. Legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los tres poderes clásicos. Sin embargo, para entender la idea de Constitución tenemos que entender un cuarto poder, que es el más importante, es el esencial, que es el poder que dicta una Constitución. Y ese poder se llama poder constituyente. Este concepto es súper importante. ¿Qué es el poder constituyente? Es el poder capaz de crear una nueva Constitución. Eso es el poder constituyente. Ahora, la pregunta es, ¿en quién recae el poder constituyente? ¿Quién es el titular del poder constituyente? Porque el poder ejecutivo recae en el presidente, el poder legislativo en el Congreso, el poder judicial en los tribunales. Bueno, ¿quién es el titular del poder constituyente? En un sistema democrático, por supuesto que el titular del poder constituyente es el pueblo. ¿Y por
qué? Porque la Constitución es un pacto social. Si la Constitución es un pacto social, el único que puede crear una nueva Constitución es el pueblo. No hay otra opción técnica. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que obviamente, desde una perspectiva democrática, el poder constituyente, el único que puede redactar una Constitución, es y va a ser siempre el pueblo. ¿Sí? ¿Esto siempre ha sido así? ¿O todos opinan lo mismo? No, porque no todos son democráticos. No todos son democráticos. Y aquí voy a hacer un apunte que puede ser un poquito técnico, pero yo sé que ustedes van a entender. Hay un autor, hay un jurista alemán, o había un jurista alemán, que se llamaba Carl Schmitt. Carl Schmitt es súper importante por lo que voy a decir. Carl Schmitt entiende la Constitución de una manera distinta como lo hemos explicado nosotros ahora. ¿Qué dice Schmitt? Dice, la Constitución son las decisiones fundamentales de una sociedad. Son las decisiones políticas fundamentales. Eso es lo que dice Schmitt. Para Schmitt, la Constitución son las decisiones políticas fundamentales. ¿Y quién puede dictar la Constitución? Quien puede adoptar las decisiones políticas fundamentales. No se me sigue esta idea. Para Schmitt, entonces, la Constitución no es un pacto, son las decisiones principales del Estado. ¿Y quién puede dictar la Constitución? Quien puede adoptar esas decisiones fundamentales. ¿Quién? ¿Siempre va a ser el pueblo? ¿Siempre es el pueblo en toda realidad, en todo país, el que puede tomar la... No, a veces es un partido, el partido que controla el Estado. A veces es un conjunto de una familia, por ejemplo la monarquía, ¿no? Y también podrá suceder que en algunos modelos sea, por ejemplo, el ejército o las fuerzas armadas lo que controlen al país. Por lo tanto, dice Schmitt, no hay ningún problema en que el poder constituyente, que ustedes dicen que recae en el pueblo, recaiga en las fuerzas armadas. ¿Me siguen? ¿Cuál fue el principal schmittiano en Chile? ¿Quién trajo a Carl Schmitt la idea de Carl Schmitt a Chile? ¿Saben ustedes? Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue el principal schmittiano en Chile. Por eso es que cuando la Junta de Gobierno, el año 73, realiza el golpe de Estado, el 12 de noviembre del mismo año, o sea, 2 meses después del golpe de Estado, dice, nosotros asumimos el mando supremo de la nación. La Junta de Gobierno asume el mando supremo de la nación. ¿Y qué significa el mando supremo de la nación? Ejecutivo, poder legislativo y poder ejecutivo, legislativo y... No, judicial no, poder constituyente. La Junta de Gobierno dice, asumo el poder ejecutivo, Pinochet dice, yo soy el presidente, el legislativo, nosotros vamos a legislar y somos poder constituyente. Estos 4 señores, los 4 señores pasaron a ser poder constituyente por decisión de la propia Junta de Gobierno. Por eso la Constitución tiene este origen que no es democrático. Usted podrá opinar lo que quiera, digamos, pero le doy mi posición, digamos. Me parece a mí que la Constitución no tiene un origen democrático porque la teoría del poder constituyente que hay detrás de la Constitución es una teoría schmittiana que dice que el que toma las decisiones se lleva la Constitución. Eso es. Contra esa Constitución es contra la cual estamos luchando, digamos. Es cierto, después hubo reforma, hubo modificaciones, pero la Constitución sigue siendo la misma. El alma sigue siendo la misma. Entonces, esta es la idea de poder constituyente. Hemos hablado de la Constitución, hemos hablado del poder constituyente. Ahora, la Constitución crea los otros poderes del Estado. De la Constitución surge el poder ejecutivo, surge el poder legislativo, surge el poder judicial. Por eso se habla de que hay 2 grandes poderes, el poder constituyente que crea la Constitución y los demás son poderes constituidos. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las fuerzas armadas, el tribunal constitucional, todos esos son poderes constituidos que nacen de la Constitución. ¿Sí? Ahora, esto significa que entre el poder constituyente y los poderes constituidos hay una relación jerárquica. ¿Quién tiene mayor jerarquía, el poder constituyente o los poderes constituidos? El poder constituyente, porque el pueblo tiene más poder que los órganos del Estado. Esta es la idea que hay detrás. Ahora, el poder constituyente, el pueblo, claro, uno dice, ¿cómo redacta el pueblo la Constitución? Dice, ya, el poder constituyente reside en el pueblo puede redactar una Constitución. Aquí tenemos una plaza muy bonita, pero no hay una plaza tan grande donde puedan caber 17 millones de personas para poder redactar una Constitución. ¿Cómo el pueblo va a redactar la Constitución?
a través de distintos mecanismos. Uno de ellos a través de los representantes. Uno de ellos es entonces la Asamblea Constituyente. Y ahí entramos al tercer punto, la Asamblea Constituyente. Sí. Disculpa, ¿había algún lugar donde se haya ocupado un método de democracia directa para construir una constitución? Es que por los representantes sean voceros más que representantes. Es que por el volumen de habitantes de un territorio, eso es muy difícil. Algo se intentó en Islandia. Claro. En Islandia, ¿cierto?, con la ciberconstitución, donde se presentó un proyecto por internet y las personas iban votando, iban presentando sus propuestas, pero claro, estábamos hablando de una población de 300.000 habitantes. Solo Santiago tiene, no sé, 6 o 7 millones, digamos. Una población de 300.000 habitantes, todos con acceso a internet, por supuesto, con mucha cultura, pero aún así la condición de Islandia no prosperó, digamos. Por los poderes fácticos de siempre, que hay que tener presente también que existen esos poderes. Entonces, claro, puede ser una alternativa, pero hoy día es poco práctica. Entonces, ¿de qué manera el pueblo redacta una constitución? Hay 3 mecanismos tradicionales. El primero es que el Congreso Nacional, el Parlamento, redacte la constitución. Eso es lo que se llama el Congreso Constituyente. Cuando los parlamentarios se visten de constituyente, por decirlo de alguna manera. Esa es una primera alternativa. Lo segundo es las comisiones técnicas, que nombremos a expertos para que esos expertos redacten la constitución. Esa es una segunda alternativa. Y la tercera es la Asamblea Constituyente. Y esto es bien importante. ¿Qué es una asamblea constituyente? Aquí nosotros nos podemos equivocar, porque esto ha llamado a mucha confusión. ¿Qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es un órgano extraordinario donde todos sus miembros son elegidos y cuya única función es redactar una constitución. Eso es un órgano. Si es un órgano, ¿la asamblea es poder constituyente o es poder constituido? Es constituido. Ojo, ¿quién es el titular del poder constituyente? El pueblo. La asamblea nace por voluntad del pueblo. Por lo tanto, la asamblea, y es por eso yo les decía que es importante lo anterior, la asamblea no es poder constituyente, el pueblo no pierde el poder constituyente. Lo que hace es nombra representantes para que redacten la constitución, pero por algo ese texto después va a ser plebiscitado. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue siendo titular del poder constituyente. El pueblo siempre es el poder constituyente y la asamblea es poder constituido, y como todo poder constituido puede estar sometido a límites. Todo poder el presidente no puede hacer lo que quiera, los jueces no pueden hacer lo que quieran, los legisladores no pueden hacer lo que quieran, y los miembros de la asamblea no pueden hacer lo que quieran, porque es un órgano del Estado, es un órgano extraordinario, pues, ¿qué quiere decir que sea extraordinario? Y cumple una función y desaparece. No como el Parlamento, que nosotros lo tenemos siempre, no como el presidente, que lo tenemos siempre, o como los jueces, que lo tenemos siempre. La asamblea redacta la constitución y desaparece, se van para sus casas los delegados y delegadas. Entonces, la asamblea es un órgano extraordinario donde todos sus miembros son elegidos. Todos sus miembros son elegidos. No es que partes sean elegidos y otras partes sean parlamentarios, no, todos son elegidos y su única función es redactar una constitución. Eso es una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente puede ser mejor o peor, digamos. Ojalá en esa asamblea constituyente haya paridad de género, por ejemplo. Ojo, una cosa, nunca en la historia ha habido una asamblea constituyente con paridad de género. Nunca. Ojalá esa asamblea constituyente tenga una cuota de indígenas. Ojo, en la historia nunca ha habido una asamblea con cuotas de indígenas. Venezuela introdujo 4 miembros de 170, 4 miembros que eran indígenas. Ojalá que esa asamblea tenga participación de independientes, pero ojalá, pero si no lo tiene, no es que deje de ser una asamblea constituyente, es una asamblea constituyente. Entonces, esa es un poco la historia. Vamos ahora al caso chileno. Yo no sé si han llegado más expositores, llegando más ahí. ¿No? Tenemos tiempo. De temas, sí. ¿Ah? De seguridad social. Sí, claro. Claro, ya llegado más expositores. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar en abril? ¿Qué va a pasar en abril? Una vez que ya tenemos más o menos un poco este panorama. En abril, como ustedes saben, tenemos un plebiscito, que es un plebiscito hasta el momento con voto voluntario, ¿ya? Nos guste o no nos guste, esas son las reglas que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, es un plebiscito, yo lo digo desde ya, yo soy una persona que va a votar a prueba y que voy a votar por convención constituyente. Yo no
esta es mi posición. Entonces, si nosotros queremos una nueva constitución, y si el voto es voluntario, lo que tenemos que hacer es convocar a las personas que vayan a votar. Que vayan a votar. Y que voten en conciencia. ¿Bien? Que voten en conciencia. En ese plebiscito se van a votar dos cosas. Seguramente ustedes esto ya lo han escuchado, pero de todas maneras es bueno repasarlo. Primero, se va a votar si yo apruebo o rechazo la idea de una nueva constitución. Eso es lo primero que se va a decidir. Apruebo o rechazo. Como es voluntario, los que queremos apruebo, tenemos dos rivales, o dos adversarios políticos. Tenemos el primer adversario político, aquel que va a votar rechazo. Y tenemos un segundo adversario político. ¿Cuál va a ser? ¿No? El que no va a ir a votar. El que no va a ir a votar. El que no va a ir a votar también va a impedir que gane la opción apruebo. Entonces, lo que tenemos que hacer es convocar para que ojalá todos y todas podamos participar. Nosotros decimos, para esta elección de abril, jurídicamente el voto no es obligatorio, pero éticamente el voto es obligatorio. Esto es súper importante. Esto es súper importante poder invitar, poder convocar. Yo creo que nosotros que tenemos además la posibilidad de hablar desde el derecho, desde la política, tenemos una voz adicional, ¿no? Tenemos que darle de alguna manera confianza a la gente de que esto podría ir a lo mejor por un buen camino, pero tampoco un camino totalmente adverso. Esa es una primera pregunta, ¿cierto? ¿Apruebo o rechazo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que vamos a usar para redactar la Constitución? Y ahí hay dos mecanismos, que ustedes seguramente lo conocen. La Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. ¿Qué es la Convención Mixta Constitucional? Es un órgano que está compuesto por la mitad de parlamentarios y por la otra mitad de ciudadanos elegidos. ¿Ya? 176, si no me equivoco, son el número que queda. O sea, la mitad es parlamentario y la otra mitad son elegidos. Esa es la Convención Mixta Constitucional. Y la otra opción es la Convención Constitucional. Les defino Convención Constitucional. ¿Qué es una Convención Constitucional? Es un órgano extraordinario donde todos sus miembros son elegidos y cuya única función es redactar una nueva Constitución. ¿Habían escuchado esa definición? Sí. ¿Definición de qué? De Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la Convención Constitucional, que ojalá sea como yo quiera que sea la Convención Constitucional. Ojalá que sea lo mejor que queramos. Pero la Convención Constitucional es Asamblea Constituyente. La Convención Constitucional es una Asamblea Constituyente con otro nombre. ¿Bien? Que puede llegar a ser, y ojo con lo que voy a decir, puede llegar a ser la mejor Asamblea Constituyente en la historia de la humanidad. Si nosotros llegamos a lograr paridad, si llegamos a lograr participación de pueblos indígenas, independientes, eso no se había visto nunca en ningún otro país de la historia del mundo. Lo están mirando desde Europa, lo están mirando Estados Unidos, lo están mirando desde África, países emergentes que también quieren formar su nueva constitución, lo están mirando de todas partes. Porque lo que podemos llegar a formar ahora puede ser histórico, no solamente para Chile, para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que informarnos, educarnos, transmitir esto y votar en conciencia. Caballero. Sí, la duda que está rondando, que de alguna manera hay diferentes expositores que hay diversos, ¿no? Que tiene que ver con el poder constituyente, que tú señalabas que el pueblo es el poder constituyente, y que una asamblea era como la delegación de este pueblo que delega, digamos, en un órgano que va a redactar la constitución. Entonces, como no es poder constituyente, se está diciendo que una convención constituyente está reglamentada desde antes, previo. Por ejemplo, los 2/3, ¿cómo se va a redactar? Bajo digamos, el paraguas de los 2/3. Entonces, esas reglas ya están normando al poder constituyente delegado del pueblo. Porque el pueblo ahí no tuvo nada no tiene nada que tocar, parece que esto lo está arreglando el Parlamento y se dice que está cocinado desde antes. Ya. ¿Cómo es entonces esto? ¿Cómo es que ya me comprendiste, digamos, la disyuntiva que me... Perfecto. A ver, no todas las asambleas constituyentes se han fijado a sí mismas las reglas de procedimiento. A veces lo ha fijado la misma asamblea y a veces ha venido predeterminado. ¿Ya? En Sudáfrica, por ejemplo, vino predeterminado.
Y Sudáfrica fue la constitución sudafricana fue la que le permitió a ese país salir del apartheid. ¿Ah? Súper respetada la constitución sudafricana. ¿Estamos? Sí, que no se acople, que no se acople. Cuando se siente más cómodo, ¿Aló? Entonces, hay países donde las reglas de procedimiento han venido determinadas desde antes. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto no es un elemento de la esencia para decidir esto en la Asamblea Constituyente. Los dos tercios que es uno de los grandes temas respecto a esto. Lo que hay que entender es cómo ha operado los 2/3 hasta ahora y cómo va a operar una Asamblea Constituyente. Supongamos lo siguiente. Pensemos cómo ha funcionado hoy día los 2/3. Tenemos, por ejemplo, en la Constitución chilena, se regula el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Ya? El Consejo de Seguridad Nacional, un órgano donde participan los comandantes y jefes, donde supuestamente asesoran al presidente en caso de una emergencia en materia de seguridad. Bien. Supongamos que queremos eliminar el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Ya? Supongamos que lo queremos eliminar. Y por lo tanto promovemos una reforma constitucional en orden a eliminar el Consejo de Seguridad Nacional. Esa reforma requiere una votación de 2/3 dentro del Parlamento. ¿Bien? De 155 diputados, los 2/3, si no me equivoco, son 102. ¿Ya? Entonces, para poder aprobar la eliminación del Consejo de Seguridad necesitamos 102 votos. ¿Me siguen la idea? Llega el día de la votación y a favor de la eliminación votan 100 personas, bien 100 diputados, y 55 votan en orden a mantenerlo. 100 están de acuerdo con eliminarlo y 55 con mantenerlo. ¿Se mantiene o se elimina el Consejo de Seguridad? Se mantiene. Aun cuando 100, que son mucho más que 55, hayan votado por aprobar la eliminación del Consejo de Seguridad. O sea, en ese caso, la regla de los 2/3 supera como una regla de veto, donde una minoría, que es la minoría conservadora, que digámoslo claramente, es la minoría de derecha, es capaz de hacer pesar su poder por sobre toda la mayoría. Ese es el tema. Así opera hasta el momento. ¿Cómo va a operar en una asamblea constituyente? ¿Cómo va a operar estos 2/3 en la asamblea constituyente? Va a operar de la siguiente manera. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que queramos introducir a la Constitución el matrimonio igualitario. ¿Ya? En la nueva Constitución, también tenemos 155 delegados en la Convención Constitucional. 100 están de acuerdo con introducir el matrimonio igualitario. 55 que no. ¿Bien? Necesitamos 102 votos. 100 quieren introducirlo, 55 no quieren introducirlo. ¿Se aprueba o no se aprueba el matrimonio igualitario? Necesitamos 102. Tampoco se aprueba. Bueno, entonces también operó el veto, me dirán. Sí, cuidado, no quedó en la Constitución, pero perfectamente puede introducirse después a través de una ley. Una vez que se apruebe la Constitución, después votamos una ley y como desaparecen las leyes con alto quórum, perfectamente podemos introducir el matrimonio igualitario a través de una ley. Entonces ahí no opera el veto. En la nueva Constitución... ¿Qué le pasó? Se acopla. Lo que pasa es que están los dos alineados. Sí. Entonces, esto es lo que quiero decir. Cuando... Esta es la gracia de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco. Como no tenemos una norma de base, sino que empezamos desde cero, si hay un tema respecto al cual no hay un acuerdo de 2/3, no importa, no queda en la Constitución, pero eso no quiere decir que después no se pueda votar por ley. Eso es lo importante. Después aprobamos una ley que diga que en Chile puede haber matrimonio igualitario. No importa, claro, no quedó en la Constitución, pero igual va a quedar en la ley. El caso es que hoy día no tenemos matrimonio igualitario. ¿Me siguen la idea? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. La hoja en blanco significa que no hay poder de veto. No hay poder de veto. Sí, perdón. Tengo varias visiones. Ya. Tengo varias visiones con respecto al proceso. Por ejemplo, yo soy de los que creen un poco de lo que habló Salazar en un video que sacó hace poco, en la que nosotros los territorios deberíamos empezar a construir constituciones nosotros. Y
como sector decimos esta es la constitución que construimos nosotros, nos enfrentamos después con la constitución que construyó el vecino, después vamos a la constitución que construyó el vecino de allá, y que cada uno se dé la pena de escribir su constitución y decir, juntémoslas todas estas y obtenemos una constitución local por democracia directa, como lo que decía adelante, o sea, buscar mecanismos en que nosotros seamos los que escribamos la constitución, cada uno, sin tener que elegir un representante. O sea, yo creo que el mayor miedo que tiene, o por lo menos que tengo yo cuando hablo con la gente, es que la gente que ha sido coimeada toda la historia, sean los mismos que a la larga sigan teniendo el poder de cambiar las leyes. O sea, ¿cómo le vamos a seguir dando el poder a los mismos que han tenido el poder todo el tiempo de cambiar las cosas para que lo cambien ahora? Ese es como mi problema con la convención constituyente y ese camino político, porque a la larga creo que los que van a estar en la convención constituyente van a hacer algo súper similar a lo que tenemos hoy en día en nuestro Senado, por ejemplo. Sería como una copia de la Cámara de Diputados, que van a ser los que van a estar constituyendo. Entonces, ese proceso de que nosotros seamos los responsables de escribir la Constitución como queremos vivir nosotros, y a la larga es ponernos de acuerdo cómo queremos vivir nosotros, lo podamos sacar de los territorios. Creo que es una visión que no es menor y que se podría hacer también si se necesita. Ahora, otro punto que me molesta bastante es la legalidad. Por ejemplo, ese hecho de que hayan quórum. Porque los quórum dicen 100 personas dijeron que sí y otras 50 dijo que no. Y gana la mayoría o gana el que supera el quórum. Pero en matemáticas, por ejemplo, hay un concepto de promedio. Y el promedio no tiene nada que ver con el 50 más 1 ni quién ganó, sino que uno toma las decisiones con respecto al promedio matemático. Entonces, ¿qué le falta un poco a la legalidad? Para empezar a construir leyes que sean con respecto a los porcentajes de votantes y no con respecto ganó esta mayoría o ganó esta otra mayoría, sino que sea fiel a la opinión de la gente. Sí. Contestamos todo. Mira, la organización, digamos, agua es de contenido, no de forma. ¿Ya? ¿Ya? Perdón, permiso. Apunto a lo siguiente, digamos. Iban pasando los chilenos por ahí por el 17 de octubre, cacharon que ya estaban choreados, y el día 18 ya no estaban choreados, sino que estaban muy alegres. Y así sucesivamente hace 90 días hasta el día de hoy. Por tanto, digamos rápidamente aquí para salvar los muebles, ¿ya?, del boliche, ¿ya?, sacaron un pacto el día 15 de noviembre. Palabra de la propia presidenta de RD, fue por miedo. Lo cual está grabado, lo tenemos grabado. Tenemos grabada a la señora Maya Fernández, también estaba muy nerviosa ella. Ellos reconocen que fue por miedo. Quedan en ese proceso varios elementos, digamos, que tenían que ser engarzados dentro de la arquitectura legal. Y se encargó una comisión técnica. Tuvimos una pequeña reunión con una de las encargadas de la comisión técnica la semana pasada. Aparte de enterarse ahí, digamos, que su buena voluntad había sido utilizada, digamos, intelecto, su buena voluntad había sido utilizada para estos fines, tal cual tú lo has expuesto. O sea, eso es tremenda buena voluntad. Solamente que hay que entender que el resultado va a estar para el otro día, digamos, para el 27 de abril, o sea, para el día de los Pacos. Eso está claro, ¿no? Y entendemos, digamos, que el arquitecto no se fue porque estaba el 27 de abril. ¿Ya? Y el arquitecto de la comisión legislativa va a ser el señor comisionado para ese efecto, el señor Chávez. Y eso fue anunciado ayer. Ya nos parece algo extraño, digamos, desde el punto de vista de lo político. Ahora, en la política, digamos, yo les solicito a todos que busquen la ley en fácil, el proceso constituyente de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hace una reseña, tal cual nuestro querido compatriota lo ha hecho, y hace dos acápitos. Uno, el artículo 13 de la Constitución, para ser electo miembro de la Convención Constitucional. Y hace otro elemento, digamos, que es el uso de la regla o de la norma de procedimientos de elecciones. Ya, y en el caso y se pone aquí en todos los casos, tiene como 60 preguntas que son fácilmente respondidas y uno los puede bajar en la era digital y eso está ahí. Ya esto voy.
Por tanto, digamos, en ningún caso es una convención que tenga carácter de poder originario. Correcto, Muy por el contrario, correcto. es una caja por donde vamos a encauzar el conflicto. El conflicto venía por aquí, por este río, se desbordó el río, ya le pusieron un cajón ahí arriba y ahora lo llevan dando vueltas el cerro allá, para que vaya a botar en alguna parte. Correcto. ¿Es eso? Ya. Lo voy a explicar después. Disculpa, ahora, por tanto es un momento, más que un artilugio, digamos, o un artefacto que nos sirva en tanto uso de derecho, más o menos restringido, da lo mismo, ¿ya? Es un momento muy interesante de ruptura política, de potencial ruptura, particularmente el otro día. Pero previo a ese día tenemos que tirar una línea de apoderados de tal magnitud que ganemos la convención constitucional, ganemos el apruebo y por último defendamos el voto. Por tanto, para el otro día renuncia Piñera, porque lo que nos estamos jugando aquí es o se rompe por arriba o se raja por abajo, nada más. Sí, la última pregunta para eso, ¿no? Si es la última pregunta, ya estamos en el tiempo para que los expositores también tengan espacio para poder explicar el texto. Así que 5 minutos para resumir. Sí, la última pregunta y respondo. Cuando tú haces el ejercicio de matrimonio igualitario que perdimos por los 55 versus los 100, pudiera ser tema que a lo mejor no se pone al nivel de otro derecho, ¿ya? Porque es complejo, si fuera otra situación como el tema de salud, por ejemplo, a plebiscitar también, por ejemplo, dentro de la norma completa y no dejarlo para una ley, porque hemos visto cómo las leyes quedan por debajo de lo que la norma política Ya. O el TPP, también Ya, visto, ya. por A ver, ejemplo. hay varias cosas, ¿no? La posibilidad de construir una constitución a través de territorio. Es una posibilidad, yo no descarto esa posibilidad. La verdad es que no se ha hecho en otro país, pero es una posibilidad. No conocemos esa regla. Tenemos que encantar a la gente para que entienda ese procedimiento. Si podemos hacerlo, genial. Hay una mayoría, no hay una mayoría, pero hay una cantidad importante de personas que tienen una visión conservadora. No digo de la derecha conservadora, sino que digo que son personas que son más tradicionales. Expliquémosle a esa persona aquello. Puede ser, pero probablemente podemos tener un problema ahí. ¿Ya? Probablemente hay que usar métodos más tradicionales para un país que es súper tradicional como Chile. Que es súper tradicional. Puede ser, perfecto. Yo quiero un Estado plurinacional. A mí yo sueño con un Estado plurinacional, pero yo entiendo que en este proceso va a ser difícil un Estado plurinacional. ¿Bien? Y a lo mejor hay que renunciar a algunas cosas. ¿Qué otra cosa? La Asamblea Constituyente no es poder originario. Saquémonos de la cabeza de eso. La Asamblea Constituyente no es poder originario, es el poder constituyente originario somos nosotros. No es la Asamblea Constituyente de la Convención, como queramos llamarla. No es poder constituyente originario. Cuando se le ha otorgado, y ojo, cuando se le ha otorgado a las asambleas constituyentes poder constituyente originario, cuando se ha dicho esta asamblea constituyente tiene poder originario, entonces pasa, recuerden ustedes, ¿qué tiene mayor jerarquía, el constituyente o el constituido? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿El constituyente o el constituido? El constituyente. Cuando la asamblea constituyente asume el poder constituyente originario, ¿qué es lo que empieza a hacer? Destituye jueces, disuelve el parlamento. Porque ellos dicen, total, nosotros somos el pueblo. No, señor, usted no es el pueblo, usted asamblea constituyente es una asamblea constituyente. No es el pueblo somos nosotros los que estamos aquí en esta plaza. ¿Me siguen? Es súper peligroso darle a la asamblea constituyente el carácter de poder constituyente originario, porque se creen los dueños del país. Eso es peligroso. Lo que hay que hacer con la asamblea constituyente es darle las atribuciones para que redacte una nueva constitución y punto. Si nosotros seguimos siendo los dueños del país, los ciudadanos y ciudadanas chilenos. Hasta el momento Somos no nosotros. hemos sido. Bueno, es que esta es la oportunidad. La asamblea constituyente la elegimos nosotros. Con la regla que nosotros nos pudiésemos dar, pero Nosotros- en este caso no son nadie. Ahora, hay cosas que están pendientes, y eso es importante, hay cosas que están pendientes, y por eso nosotros tenemos que estar atentos de aquello. Hoy día, ¿dónde está el proyecto de reforma constitucional acerca de paridad? Usted no está en el Senado, ¿cierto? ¿Estamos en contacto nosotros con otros senadores para presionarlos? ¿Estamos en contacto con otros senadores para presionarlos? ¿Estamos nosotros empujando para que se apruebe la paridad? Esa es la pelea que tenemos que dar.
hay cosas que todavía están pendientes. Todavía está pendiente la participación independiente, la paridad de género, cuotas indígenas. Eso está en el Senado. Está pendiente en el Parlamento también la regulación del gasto electoral, que ese es otro gran tema, porque no sacamos nada con decir que participen los independientes, y los independientes van junto a sus pesitos, hacen su rifa, ¿cierto? Y pelean contra los partidos que tienen millones y millones de pesos. Entonces eso también tenemos que pelearlo. No podemos bajarnos del sistema, no podemos bajarnos del movimiento, digo yo, porque esto todavía no está cerrado. Pero vamos bien, vamos bien. Yo diría, vamos bien. ¿Podemos ir mejor? Podemos ir mejor. Pero eso es responsabilidad nuestra como ciudadanos y como ciudadanos. ¿Qué pasa con los otros derechos que no van a quedar a lo mejor porque bueno, quedarán en una ley? Quedarán en una ley. No nos olvidemos algo que yo dije al comienzo, y por eso lo dije, y yo lamento no haber puesto sobre ese tema. La Constitución es un pacto. Y cuando son pactos, son cosas que nosotros queremos poner y que a lo mejor vamos a tener que renunciar. Es un código de valores, donde no están los valores de la mayoría, ni están los valores de la minoría, están los valores de todos. Pero es que después juega la democracia. Si la ley es la democracia, y ahí es donde tenemos que empezar a pelear. Las cosas que no queden en la Constitución, las tenemos que pelear después en un sistema democrático. ¿Cuál sistema democrático? El que nosotros ya hemos decidido en la Constitución. Por eso está nosotros en la Constitución. Yo los invito y las invito, por lo tanto, a que más allá de nuestras posiciones políticas, pensemos en un Chile mejor, en un Chile más justo. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo podemos lograr, como dice el spot, ¿cierto? Lo podemos lograr y está en nuestras manos, ¿ya? No nos bajemos, sigamos peleando, sigamos reuniéndonos y bueno, ojalá que salga todo bien nomás y está en nuestras manos ahora sí, ¿ya? Ya, jóvenes, gracias por el momento. Muchas gracias.